Les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este primer encuentro institucional vamos a dar inicio a la primera unidad o bloque temático número 1 de nuestra asignatura de Derecho Tributario. Desde ya, bienvenidos. A razón de esto, es importante que ustedes sepan que este bloque temático comprende 4 temas a saber. El primero de ellos es la hacienda pública, el segundo la actividad financiera, el tercero las necesidades públicas y servicios públicos y el cuarto, pero no por ello menos importante, los egresos y los ingresos públicos. Pero desde ya vamos a sumergirnos en el desarrollo de cada uno de estos interesantes temas que usted como futuro abogado debe conocer. Bienvenidos sean ustedes. Cuando hablamos de la hacienda pública, es menester señalar que la misma comprende el conjunto de bienes que posee el Estado, así como de gastos que el mismo tiene. Dentro de esos bienes que posee el Estado, podemos señalar los bienes muebles, inmuebles, las rentas, así como los ingresos que ha obtenido el Estado por medio de la tributación, sean estos impuestos, tasas, contribuciones. Y de la misma forma, todos aquellos ingresos que pueda poseer por haber participado, bien sea como accionista único en empresas o como accionista mayoritario en empresas. Pero en contrapartida, también tiene los gastos. Y estos gastos son todos esos egresos que tiene el Estado para dar fiel cumplimiento a las necesidades públicas y, por si fuera poco, cumplir con la finalidad para la cual ha sido dispuesta el Estado, es decir, el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. A razón de esto, tenemos que determinar entonces que la hacienda pública comprende tanto los bienes, es decir, todos los activos que tiene el Estado, todos los ingresos que posee, así como de todos los gastos o los egresos públicos que van a ser satisfechos con los ingresos que pueda percibir y tener el Estado en un momento determinado. Habiendo entonces comprendido el concepto de hacienda pública y lo que contiene la hacienda pública, es necesario señalar quién administra la hacienda pública. En efecto, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 236, en el numeral 11, en concordancia con la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, señala que la administración y dirección de la hacienda pública recae en el presidente de la República. Por ello, junto al Ejecutivo Nacional, tiene que formular presupuestariamente y por medio de una ley denominada la Ley de Presupuesto Nacional, cuáles van a ser, ojo, los ingresos, los gastos, así como indicadores como la inflación, el pago de los compromisos de deudas asumidos por la República y el PIB. Y esto se presenta ante la Asamblea Nacional los 10 primeros días del ejercicio de la Asamblea Nacional para que se pueda aprobar esa ley de presupuesto que va a regir durante todo el ejercicio, es decir, durante todo el año en curso. Por eso esta ley de presupuestos contiene todos los elementos de los ingresos, así como los gastos públicos que va a desembolsar el Ejecutivo Nacional en cabeza del presidente de la República. Y aquí es muy importante señalar que lo que no está previsto en esta ley de presupuesto no debería
realizarse o no debería llevarse a cabo, salvo que se apruebe una ley de presupuesto adicional para un gasto extraordinario que no fue planificado dentro de la ley de presupuesto que se presentó y se tuvo que haber aprobado en la Asamblea Nacional. Y para que esto tenga pleno funcionamiento y se pueda señalar que esa ley de presupuesto va a cumplir el cometido, es necesario que el Ejecutivo Nacional cumpla con lo que se denomina la gestión fiscal. Y esa gestión fiscal no es otra cosa que esa administración y el manejo tanto de los fondos, de los bienes públicos, que en un momento determinado, como en el momento de la recaudación, de la adquisición, de la conservación, enajenación, el gasto, la inversión y la disposición, tiene que hacer el Estado venezolano. Esta gestión fiscal debe cumplir fundamentalmente 4 principios que están dispuestos dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos principios son la transparencia. Y esta transparencia significa que el Ejecutivo Nacional tiene que presentar para nosotros, los ciudadanos de pie, es decir, todas aquellas personas que no estamos dentro del Ejecutivo Nacional ni de la Asamblea Nacional, la memoria y cuenta de lo que se llevó a cabo en el ejercicio pasado, para que sepamos que obviamente esa recaudación que se llevó a cabo vino a sopesar los gastos públicos y también se hizo inversión que vino a consolidar los fines que había dispuesto el Estado dentro de ese periodo. De igual manera, es necesario que exista la eficacia. Esa eficacia significa que el gasto que se está realizando es necesario. Ese gasto es indispensable y no es inoficioso, porque el gasto que es inoficioso pues no va a ser eficaz para lo que ha planteado el Ejecutivo Nacional y para todas las necesidades públicas. De seguida tenemos el principio de la solvencia. Este principio de la solvencia conlleva a que todo gasto tiene que tener un ingreso. Es decir, si el Ejecutivo Nacional o el presidente de la República ha dispuesto dentro de esa ley de presupuesto un gasto presupuestado, es necesario que él ya sepa que va a tener ese ingreso o esa cantidad de dinero con la que va a respaldar ese gasto. Y allí también se da el equilibrio fiscal, es decir, que no se puede establecer un gasto sin previamente ese recurso, ese ingreso que va a poder sopesar ese egreso que va a tener el Estado. Entonces, allí es importante que nosotros veamos que si alguno de estos soportes que están dispuestos dentro de la Constitución y vienen a conformar parte de los principios de la gestión fiscal, no se cumplen, la actividad que está realizando el Estado no está en función de lo que se denominaría el endeudamiento público. Y a razón de esto es importante que el Estado presente junto con la ley de presupuesto ante la Asamblea Nacional esa ley del endeudamiento público para evitar que la hacienda pública que maneja el Ejecutivo Nacional se convierta como en una caja chica que puede ser administrada a la libre discrecionalidad del Ejecutivo Nacional. Y por eso es que cada vez que se aprueba la ley del presupuesto, cada una de las dependencias de los ministerios que forman parte de
el Estado venezolano debe presentar esas partidas para que sean aprobadas por la Oficina Nacional de Presupuestos, que hoy en día ha sido muy renombrada en función de que muchos de los funcionarios públicos, es decir, de los trabajadores administrativos, técnicos y obreros de la administración pública, han pedido que ese documento de la ONAPRE sea derogado, puesto que ese decreto de la ONAPRE que regula el pago de los beneficios laborales desconoce a diestra y siniestra muchísimas de las reivindicaciones laborales que los trabajadores de la administración pública, ejemplo, salud y educación, han logrado como derechos laborales progresivos. Entonces, de aquí la importancia de que la gestión fiscal se lleve en función de los principios de transparencia, de eficacia, de solvencia, de equilibrio fiscal y que esto venga a ser el límite a el endeudamiento público sin desconocer los derechos que han adquirido básicamente algunas personas dentro de la administración pública. Y abro este compás porque es indispensable hacer la mención de esta mencionada oficina del presupuesto nacional, conocida como el ONAPRE. Dentro de este tema de la hacienda pública, pues fíjense que nosotros ya hemos visto el concepto, lo que comprende la hacienda pública, la administración de la hacienda pública, lo que debe llevar esa formulación presupuestaria de la que se presenta ante la Asamblea Nacional y finalmente hemos visto la gestión fiscal y hemos mencionado básicamente los 4 principios que forman parte de ese soporte que se debe dar dentro de la gestión fiscal, que son el principio de la transparencia, de la eficacia, la solvencia y el equilibrio fiscal. A razón de esto, vamos a proseguir señalando la actividad financiera. Para esto vamos a presentar un concepto que dispone el doctor Héctor Villegas. Sobre la actividad financiera, el doctor Villegas señala que es el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Estado venezolano en función de 4 elementos fundamentales o necesarios. Estos son la necesidad pública, el servicio público, el ingreso público y el último, pero no por ello menos importante, el gasto público. Entonces, para que exista actividad financiera por parte del Estado, es indispensable que se den estos 4 elementos y para esto vamos a analizar cada uno de ellos. Cuando hablamos de la necesidad pública, es menester señalar que la misma hace referencia a una carencia. Cuando hacemos mención a ese concepto de necesidad, lo debemos asimilar a la carencia, pero el doctor Héctor Villegas ha categorizado la necesidad pública dependiendo si es una necesidad individual, si es colectiva o si es absoluta. A razón de esto, vamos a tratar de ejemplificar cada una de ellas. Cuando la necesidad pública es individual, solo va a repercutir a una persona en particular. Ejemplo, seguramente ustedes no tienen la necesidad pública individual de una vivienda porque son propietarios de una casa, pero no podemos decir esto de Pedro de los Palotes, quien vive alquilado en una casa. Entonces allí tenemos que señalar que la necesidad pública individual de Pedro de los Palotes es la vivienda. La necesidad pública de carácter colectivo ya no va a implicar a un individuo en particular, sino a un conglomerado, es decir, a una colectividad o comunidad. Y a razón de esto tenemos que mencionar
que el doctor Villegas hace referencia dentro de esta necesidad pública colectiva, la comunicación, la educación, el transporte y la asistencia social. El ejemplo típico que nosotros podemos evidenciar dentro de nuestro contexto social, es decir, de nuestra realidad al día, es básicamente el servicio médico asistencial. Estamos hablando de hospitales o servicios médicos públicos. Cuando nosotros acudimos a un ambulatorio, a un servicio médico, es probable que tengamos la suerte de no contar con insumos médicos o que el médico no esté porque se fue del país, migró, o que el equipo médico, es decir, el aparato no esté disponible. En ese caso, vemos cómo la crisis humanitaria ha afectado específicamente a el sistema de asistencia social, es decir, de ese derecho a la salud que todos tenemos, pero derecho a la salud que debe proveernos el Estado. Seguramente para muchas personas que están aledañas a un ambulatorio, a un hospital, esa falta de recursos, de insumos o de médicos le va a afectar porque está esa carencia y obvio que va a existir entonces esa necesidad de carácter público. De la misma manera, cuando hablamos de necesidad pública, colectiva y especificamos la educación, debemos decir que estamos hablando de la educación pública, ¿ok? Y en este caso, llámese primaria, llámese bachillerato, llámese universidades, ojo, de carácter público, no las privadas, las que se han últimamente parado o que no han realizado sus actividades día a día en función de una protesta que se viene dando durante estas últimas semanas, este último mes, pues ese tiene una razón que viene a ser ese reclamo de la colectividad de administrativos, técnicos, docentes, empleados, obreros que forman parte de ese sector educación pública, ¿no así? De lo que nosotros denominamos la educación privada, como la que ustedes están llevando a cabo en nuestras aulas. Y finalmente tenemos las necesidades públicas de carácter absoluto. Aquí debemos señalar que este tipo de necesidad no afecta a una colectividad, sino que afecta a todo el mundo en general, es decir, a el Estado, a la nación. Y dentro de estos ejemplos, el doctor Héctor Villegas ha dispuesto la seguridad de la nación, la administración de justicia, la defensa de la nación y la soberanía. Porque cuando la administración de justicia no funciona, no solamente va a afectar a Mariana Buitrago, va a afectar a todos en general, no va a afectar a un particular determinado, afecta la totalidad de los habitantes del territorio venezolano. Igual ocurre con la seguridad de la nación, la defensa de la nación y sobre todo con la soberanía. Habiendo entonces aclarado lo que es la necesidad pública, vamos a proseguir entonces con el otro de los elementos que viene a formar parte de esa actividad financiera que tiene el Estado. Y dentro de ese andamiaje tenemos el servicio público. Dentro del servicio público hay una célebre sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativa, en el caso Armando Casal y Casal, del año 2007. En esa sentencia se establece que el servicio público necesariamente debe ser dado, debe ser provisto por
el Estado. Pero si no lo puede proveer el Estado a través de una concesión puede entregar ese servicio público a un particular para que el particular cobre la prestación de ese servicio, pero que se cumpla completamente. ¿Ok? Y por supuesto tiene que estar previsto en una ley. De aquí, el doctor Héctor Villegas también hace una célebre clasificación. Tenemos los servicios públicos, recordemos que los servicios públicos son todos aquellos servicios que provee el Estado para dar satisfacción a las necesidades públicas, sean colectivas o las necesidades públicas universales. Entonces aquí vamos a tener los servicios públicos de carácter general, los colectivos y los divisibles. A razón de esto, dentro de los ejemplos del servicio público general podemos contar con la administración de justicia, porque recordemos que se administra justicia no por una persona, sino para toda la colectividad, es decir, para la universalidad de personas que habitamos y requerimos de esa administración de justicia, de que el Estado imparta la justicia, es decir, de que cumpla con el fin que se ha dispuesto. De la misma manera, tenemos dentro de ese servicio público la seguridad y defensa de la nación. Aquí es imposible que el Estado contrate a un tercero para que administre justicia o para que nos puedan proveer la seguridad y la defensa de la nación. El Estado es el único que puede llevar a cabo ese servicio público. No puede, a través de una concesión, permitir que un tercero, un extraño, administre justicia, ni mucho menos lo haga con la defensa de la nación ni la seguridad de la nación. Luego tenemos los servicios públicos colectivos, y dentro de estos servicios públicos colectivos vamos a encontrar aquellos servicios en donde están las actividades de suministro, expendio y distribución de hidrocarburos. Allí sí el Estado pudiese en todo caso, si no puede lograr satisfacer las necesidades por él mismo, buscar una concesión y en esa concesión lograr que se cumpla esa satisfacción a la necesidad pública. Así también tenemos el ejemplo de las actividades ferroviarias, como el caso de Metro de Caracas, Compañía Anónima. Luego tenemos el servicio público de carácter divisible. El servicio público de carácter divisible es aquel que se presta para todo el colectivo, pero que nosotros vamos a utilizar en una oportunidad y no todos a la vez. El ejemplo de esto es el caso del pasaporte. Yo creo que todos los que están inscritos dentro de esta sección, de esta aula virtual de nuestra plataforma del ESIP, no vamos a ir el mismo día a buscar el pasaporte. Seguramente vamos a solicitar la renovación del pasaporte y nos va a salir una cita para un día determinado, que no va a ser el mismo día. Entonces, esto es un servicio público de carácter divisible. Igualmente tenemos, de la misma manera, el servicio postal, así como el servicio telegráfico. Obvio, por esto nosotros tenemos que pagar una cantidad de dinero. Recordemos que el servicio público nosotros pagamos cantidades de dinero para que el Estado o el tercero que cumpla con ese servicio público, que nos provea el servicio público, pues pueda seguir cumpliendo con la actividad. Luego tenemos el gasto público. Y cuando hacemos referencia al gasto público, tenemos que señalar que el mismo va a ser el conjunto de ingresos que va a realizar el Estado y que tiene la característica que debe estar establecido en una ley y que indefectiblemente, ojo, tiene que cubrir un servicio público. Y por esto vamos a clasificar el gasto público en función de gastos de funcionamiento y gastos en función del criterio económico. Cuando hablamos de gastos de funcionamiento, podemos señalar que son todos aquellos que
por la actividad recurrente del ente que lo realiza, es indefectible que el Estado tenga que desembolsar cantidades de dinero que obviamente tienen que estar presupuestadas. Ejemplo de esto, la retribución de servicios, como por ejemplo la nómina del Ministerio de Educación, la nómina del Ministerio de Defensa, la nómina del Ministerio de Salud. Luego tenemos el gasto de consumo. Es ese gasto que también se da dentro de las dependencias de los entes del Estado, como por ejemplo el servicio telefónico, de internet, el servicio eléctrico, papelería, tinta para impresoras. Estos son gastos de consumo que obviamente deben ser presupuestados para seguir el normal funcionamiento del ente que lo está prestando. Y el gasto de inversión. Imaginemos que se dañó una impresora fiscal y en este momento es indispensable para que la alcaldía de un municipio pueda entregarnos a nosotros ese talón que nos hace constancia que nosotros hemos cancelado como contribuyentes de ese municipio completamente los impuestos municipales. Pues obviamente allí se tiene que hacer ese gasto de inversión, o bien mandando a arreglar esa impresora o por si fuera poco comprando una nueva si no tiene arreglo. El criterio económico, el gasto público puede ser un gasto de transferencia, pero también puede ser los gastos productivos y los gastos improductivos. Cuando hablamos de criterios económicos de transferencia, pudiese ser que se transfiera la municipalidad a alguna cantidad de dinero que sea necesaria por una eventualidad. Bueno, llovió como en el caso de el deslave de Tejería. Bueno, nada, es necesario transferir esa cantidad de dinero para la reconstrucción de esa zona. O para lo que ocurrió también en Maracay. Entonces, bueno, es necesario que el Estado transfiera cantidad de dinero para poder sopesar esa necesidad pública que tiene ese colectivo. Tenemos los gastos productivos, que son todos aquellos que son necesarios para la continuidad de la prestación de los servicios públicos y dar la satisfacción a la colectividad, y los gastos improductivos, que son todos aquellos que para nosotros no van a generar ninguna operatividad, ninguna función. Ejemplo de eso tenemos la adquisición de armamento bélico, en este momento que nosotros no estamos en guerra con nadie. Entonces, pues nada, en este caso, la compra de armamento en este tiempo de paz, pues obvio que sería un gasto improductivo. Luego tenemos el ingreso público. Y el ingreso público, como ya saben, son todos estos bienes con los que puede contar el Estado para poder sufragar o cubrir el gasto público. Y dentro de la clasificación que tenemos de ingresos públicos, tenemos por la periodicidad del ingreso, por la coactividad o no del Estado, por los recursos de empresas del Estado y los recursos tributarios. Allí debemos señalar que dentro de la periodicidad del ingreso podemos obtener los ingresos ordinarios, como el caso del impuesto sobre la renta. Todos los años esto va a ser un ingreso de carácter ordinario. Los extraordinarios son todos aquellos que va a recibir el Estado, pero por una situación extraordinaria, como por ejemplo una liberalidad, que le done al Estado una cantidad de dinero o una herencia adyacente. Esa pudiese ser. Y la coactividad o no del Estado, tenemos los ingresos originarios y los derivados. Allí tenemos que señalar si el Estado nos constriñe, si nos dice, mire, usted tiene que pagar, porque si no, va a ocurrir esto. Entonces, nada, aquí tenemos que determinar si existe esa coactividad o no por parte del Estado. Ejemplo,
en el caso del pago del impuesto sobre la renta, no es que te está diciendo, mira, tienes que pagar, pero sí, porque nada, el Estado no conviene contigo, no te dice, quisieras pagar esto, no, te señala si tu cantidad de ingresos durante el ejercicio económico pasado fue de tanto, tú tienes que pagar, tienes que declarar y debes pagar. Los recursos de empresas del Estado, bueno, tenemos las empresas que tienen a cargo servicios públicos, como por ejemplo la CanTV, por ejemplo, en nuestro caso, Corpoelec, entre otras empresas. Y las empresas nacionales, industriales y comerciales son aquellas empresas que en algún momento van a generar ingresos para el Estado, como por ejemplo, pudiésemos decir Metro de Caracas, Compañía Anónima, a ver, ¿cuál otra empresa nacional? Petróleos de Venezuela, entre otros. Pudiésemos también señalar aquí Lácteos Los Andes, dentro de esas empresas nacionales de carácter industrial. Y luego tenemos los recursos tributarios como parte de los ingresos públicos, y ahí vamos a hacer la categorización de los impuestos, las tasas y las contribuciones. Todos estos son ingresos de corte tributario y que nosotros vamos a aprender y vamos a desarrollar durante esta asignatura, básicamente en la unidad o el módulo o bloque temático número 3. Allí vamos a poder diferenciar lo que es un impuesto o una tasa y de la misma forma lo que son las contribuciones, y las vamos a diferenciar con los impuestos y la tasa. Pero todo generalmente son ingresos públicos que nosotros como contribuyentes o sujetos pasivos tenemos que pagar en las condiciones de cada uno de ellos, que como verán ya las vamos a aprender en su oportunidad. De seguida, nosotros tenemos que señalar que esta actividad financiera del Estado que acabamos de ver como el conjunto de actuaciones que indefectiblemente deben llevar en primer momento la determinación de lo que viene a ser la necesidad pública, pero a su vez el servicio público, y que debe estar vinculado con el gasto público y el ingreso público, tiene una estructura fundamental. Por eso es que el Estado, para poder realizar esa actividad, indefectiblemente tiene que, en primer momento, saber que para poder cubrir la necesidad pública, tiene que hacer un desembolso, es decir, va a ejecutar el gasto, pero no cualquier gasto, sino el gasto que ha sido presupuestado, es decir, el gasto que nace de una necesidad pública que ha sido incluido dentro de esa ley de presupuesto. Pero para que esto ocurra es necesario que el Estado sepa que existe ese ingreso, es decir, que el Estado tenga la obtención, ese medio para poder hacer esa contrapartida, es decir, tener de dónde sacar para poder cubrir esa necesidad pública. Y por eso es que el Estado debe diseñar, debe ejecutar operaciones que permitan recoger, o más bien es recaudar los recursos. Ejemplo de esto lo tenemos durante el mes de enero, febrero y marzo, que lo lleva la Administración Tributaria para poder recaudar uno de los impuestos que da mayor músculo financiero para el Estado, como lo es el impuesto sobre la renta, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Entonces, en este caso, el Estado, a través de la Administración Tributaria, diseña y ejecuta la operación ideal para poder recaudar de todos los contribuyentes en calidad de responsables o de obligados directos las cantidades de dinero, para que se tenga esos ingresos públicos y así pueda el Estado dar la cabal satisfacción al gasto. Pero recordemos que esto tiene que llevar ese soporte de uso eficiente, financiación del gasto,
así como rendición de cuentas y, por si fuera poco, la gestión y el equilibrio fiscal. Por eso es que el Estado debe asignar, distribuir, estabilizar y redistribuir las riquezas. Es decir, debe sopesar cuáles son los gastos que va a permitir dar la satisfacción a las necesidades públicas y toma esos ingresos que han sido obtenidos, pero a través de un uso eficiente y un uso basado en ese equilibrio fiscal, que son esos principios de la Constitución que nosotros hablamos al inicio. Y por esto es que se debe generar esas políticas económicas, sean políticas fiscales, sean políticas monetarias, como por ejemplo, política fiscal, la creación de algún tipo impositivo o política monetaria, el establecimiento del encaje legal o la liberación del encaje legal, para que el Estado pueda decir, mire, yo cuento con este dinero y voy a obtener a través de estas políticas económicas, sea política monetaria, sea política fiscal, es decir, a través de esas directrices que ha previamente diseñado el Estado, para poder obtener esa riqueza y asignarla en función del gasto público, pero teniendo en cuenta los 4 principios fundamentales que nosotros vimos: la rendición de cuentas, la solvencia, el equilibrio fiscal y sobre todo el uso eficiente de ese ingreso en función del gasto, porque es lo único que va a permitir que ese andamiaje de actuaciones sea lo más idóneo para que exista un verdadero equilibrio o una armonía entre la actividad financiera del Estado y la hacienda pública. Les invito a que revisen la actividad evaluativa de carácter sumativa que ha sido dispuesta en esta plataforma educativa y que de la misma manera ustedes vean los recursos de lecturas, tanto obligatorias como de lecturas recomendadas, que están dispuestas en esta unidad número 1 para que puedan ampliar sus conocimientos. Así las cosas, hemos culminado esta unidad temática o bloque temático o módulo número 1 de nuestra asignatura de Derecho Tributario. Nos vemos en otro encuentro instruccional. Bendiciones para todos.